En lo profundo del valle, donde la neblina nunca se disipa y los árboles susurran secretos olvidados, una sombra antigua despierta. El pueblo de San Lucio guarda un silencio cargado de miedo, porque la bruja ha regresado, y con ella, la promesa de sangre y oscuridad. El pueblo de San Lucio estaba rodeado por montañas cubiertas de neblina y bosques espesos que parecían susurrar secretos antiguos. Era un lugar pequeño, donde todos se conocían y las historias se transmitían de boca en boca, como advertencias disfrazadas de leyendas. Entre esas historias, la más repetida era la de una bruja que habitaba en lo profundo del bosque, una mujer que había hecho pactos con fuerzas oscuras y que se alimentaba del miedo de los vivos. Nadie sabía si era verdad, pero todos evitaban entrar demasiado lejos en la espesura. Una noche de otoño, cuando el viento arrastraba hojas secas por las calles empedradas, una figura apareció en el pueblo. Era una mujer alta, cubierta por un manto negro que parecía absorber la luz de las farolas. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, como brasas encendidas en la penumbra. Nadie la había visto antes, y sin embargo, al pasar, los ancianos murmuraban entre dientes: ella ha vuelto. La mujer se instaló en una cabaña abandonada al borde del bosque. Los niños, curiosos, se acercaban a mirar desde lejos, pero bastaba con que ella levantara la vista para que huyeran despavoridos. Los animales del pueblo comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros aullaban sin razón, las gallinas dejaban de poner huevos y los caballos se negaban a acercarse al lindero del bosque. Los habitantes empezaron a sospechar que aquella extraña no era una viajera cualquiera. Una noche, Mateo, un joven campesino, decidió seguirla. La vio caminar hacia el bosque con una linterna apagada, como si no necesitara luz para orientarse. Sus pasos eran silenciosos, casi flotantes. Mateo la siguió hasta un claro, donde había un círculo de piedras cubiertas de musgo. Allí, la mujer comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido. El aire se volvió pesado, y el muchacho sintió que algo invisible lo observaba desde la oscuridad. Cuando la mujer levantó las manos, el cielo se oscureció aún más, y un grupo de cuervos descendió en espiral, posándose alrededor del círculo. Mateo, aterrorizado, huyó sin mirar atrás. Al día siguiente, contó lo que había visto. Los ancianos confirmaron sus sospechas. La bruja había regresado. Según la leyenda, hacía más de 100 años. Una mujer llamada Iskra había sido expulsada del pueblo por practicar artes prohibidas. Se decía que había jurado venganza, que nunca moriría y que volvería cuando el miedo fuera lo suficientemente fuerte para alimentarla. Nadie creyó que esa historia pudiera ser real. Hasta ahora, los días siguientes fueron un descenso hacia la inquietud. Los sueños de los habitantes se llenaron de sombras y voces que susurraban su nombre. Los niños despertaban llorando, diciendo que una mujer los observaba desde la ventana. Los adultos empezaron a encontrar símbolos extraños tallados en las puertas de sus casas, marcas que parecían quemar la madera. El miedo se extendió como una enfermedad invisible. Una noche, el padre Esteban, el sacerdote del pueblo, decidió enfrentarla. Armado con un crucifijo y un libro de oraciones, caminó hasta la cabaña. Al entrar, encontró el lugar vacío, pero el aire estaba impregnado de un olor metálico, como sangre seca. En el suelo había un círculo dibujado con cenizas, y dentro de él, un muñeco de paja, con alfileres clavados en los ojos. El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de salir, escuchó un susurro detrás de él: no puedes detener lo que ya ha comenzado. Cuando giró, no había nadie. El pueblo comprendió entonces que no se trataba de una simple visitante. La bruja había regresado para reclamar lo que consideraba suyo, las almas de San Lucio, y lo peor estaba por venir. El pueblo de San Lucio intentaba continuar con su rutina, pero la presencia de la bruja se sentía en cada rincón. Las campanas de la iglesia sonaban apagadas, como si el metal estuviera enfermo. El aire olía a humedad y ceniza, y los habitantes caminaban con la mirada baja, temiendo encontrarse con los ojos ardientes de la mujer que ahora habitaba en la cabaña del bosque. La primera desaparición ocurrió una noche sin luna. Clara, una niña de apenas 10 años, salió de su casa para buscar agua en el pozo. Nunca regresó. Su madre la buscó desesperada, y los vecinos se unieron a la búsqueda, recorriendo las calles y el bosque con antorchas. Lo único que encontraron fue una muñeca rota, colocada cuidadosamente en el borde del pozo, con un mechón de cabello humano atado a su cuello. El pueblo entero comprendió que aquello era un mensaje. El miedo se transformó en paranoia. Los padres no dejaban salir a sus hijos.
Los hombres armaban guardias nocturnas, y las mujeres rezaban hasta que sus labios sangraban, pero nada parecía detener la sombra que se cernía sobre ellos. La segunda desaparición fue aún más perturbadora. Don Julián, el herrero, conocido por su fuerza y carácter, fue hallado muerto en su taller. Su cuerpo estaba rígido, con los ojos abiertos y la boca torcida en un grito silencioso. En su pecho había un símbolo tallado con cuchillo, un círculo con 3 líneas que se cruzaban en el centro. Nadie había visto ese símbolo antes, pero los ancianos aseguraron que era una marca de invocación, un sello que abría la puerta a fuerzas que no pertenecían a este mundo. El padre Esteban intentó organizar una procesión para bendecir las casas y expulsar la oscuridad. Los habitantes caminaron con velas y cánticos, pero al llegar al lindero del bosque, un viento helado apagó todas las llamas al mismo tiempo. En la penumbra se escuchó una risa femenina, suave y cruel, que hizo temblar hasta los más valientes. La procesión se disolvió en caos, y muchos juraron haber visto una silueta moverse entre los árboles, observándolos con deleite. La bruja no solo se alimentaba de las almas que tomaba, sino también del miedo que se expandía como una plaga. Cada desaparición, cada muerte, fortalecía su presencia. Los sueños de los habitantes se volvieron más intensos. Algunos despertaban con marcas en la piel, como si manos invisibles los hubieran tocado durante la noche. Otros escuchaban voces que los llamaban desde el bosque, prometiéndoles poder y conocimiento a cambio de obediencia. Mateo, el joven que había visto el ritual en el claro, comenzó a obsesionarse con la bruja. Sentía que ella lo observaba incluso cuando estaba solo. Una noche, escuchó su nombre susurrado en el viento y salió de su casa, atraído como un insecto hacia la luz. Caminó hasta el círculo de piedras y allí la encontró. La bruja lo esperaba, con los cuervos revoloteando a su alrededor. «Tú me viste», dijo ella, con una voz que parecía surgir de todas partes a la vez. «Y ahora me perteneces». Mateo intentó huir, pero sus piernas no respondieron. La bruja se acercó y le colocó una mano en el pecho. Sintió que su corazón se detenía por un instante, y luego volvió a latir con fuerza, pero diferente, como si algo extraño hubiera entrado en él. Cuando despertó, estaba en su cama, sudando y temblando. No sabía cómo había regresado, pero desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la bruja sonriéndole. El pueblo comprendió que no se trataba de simples muertes o desapariciones. Era un sacrificio, un tributo que la bruja exigía para fortalecer su poder. Y lo peor era que nadie sabía quién sería el siguiente. Las noches se volvieron insoportables. Los perros ladraban hacia la nada, los relojes se detenían a medianoche, y las sombras parecían moverse solas en las paredes. Los habitantes empezaron a hablar de abandonar San Lucio, pero los ancianos advirtieron que huir no serviría de nada. La bruja había marcado el pueblo, y su influencia se extendería más allá de las montañas. El padre Esteban, desesperado, buscó en los archivos antiguos de la iglesia. Allí encontró un manuscrito amarillento que hablaba de Escro, la bruja, expulsada hacía más de un siglo. El texto decía que había hecho un pacto con los que habitan en la oscuridad, y que su regreso solo podía detenerse con un sacrificio mayor: entregar voluntariamente una vida inocente para sellar el círculo. El sacerdote dudó en compartir esa información, pero comprendió que el pueblo estaba al borde del colapso. Cuando reveló lo que había leído, el silencio fue absoluto. Nadie quería creer que la única forma de detener a la bruja era entregar a alguien más, pero en lo profundo, todos sabían que la oscuridad no se saciaba con rezos ni con vela. La bruja había comenzado su cosecha, y San Lucio estaba atrapado en su juego. El manuscrito encontrado por el padre Esteban se convirtió en el centro de todas las discusiones. El texto hablaba de un antiguo ritual capaz de sellar el poder de la bruja, pero el precio era terrible. Debía ofrecerse una vida inocente, entregada voluntariamente para cerrar el círculo de invocación. Nadie quería aceptar esa posibilidad, pero la sombra de la bruja crecía cada día, y las desapariciones se acumulaban como heridas abiertas en la memoria del pueblo. Los habitantes se reunieron en la iglesia, buscando respuesta. Las velas iluminaban los rostros tensos, y el silencio era tan pesado que parecía un presagio. Don Ramiro, el alcalde, habló con voz quebrada: «Si no hacemos nada, todos moriremos. La bruja no se detendrá». Las palabras resonaron como un golpe. Algunos comenzaron a murmurar que quizá el sacrificio era inevitable, que una sola vida podría salvar a todos. Otros se negaban rotundamente, horrorizados ante la idea de entregar a un inocente. La discusión se convirtió en gritos, acusaciones y lágrimas. El pueblo estaba dividido, y la bruja lo sabía. Esa misma noche,
Mateo volvió a escuchar su nombre en el viento. Salió de su casa y encontró un símbolo tallado en la puerta. El mismo círculo, con 3 líneas que había aparecido en el pecho del herrero. El muchacho sintió que la bruja lo estaba marcando, que lo había elegido. En sueños, ella le hablaba: tú serás mi puente, tú abrirás la puerta. Mateo despertaba cada vez más agotado, con la sensación de que su cuerpo ya no le pertenecía. Sus amigos lo notaban pálido, con los ojos hundidos, y algunos decían que su voz sonaba diferente, como si otra presencia hablara a través de él. Mientras tanto, el padre Esteban buscaba desesperadamente otra solución. Revisó grimorios antiguos, consultó símbolos y oraciones olvidadas, pero todo apuntaba al mismo destino: el sacrificio. Una noche, mientras rezaba en soledad, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio a la bruja. Estaba dentro de la iglesia, observándolo con una sonrisa. ¿Crees que puedes detenerme con tus rezos?, susurró ella, acercándose lentamente. Este pueblo ya me pertenece. El sacerdote levantó el crucifijo, pero la bruja lo tocó con un dedo, y el metal se derritió como cera. El padre cayó de rodillas, temblando, mientras ella se inclinaba para hablarle al oído: haz el sacrificio, Esteban. Entrégame lo que quiero, y quizá te deje vivir. Cuando desapareció, el sacerdote comprendió que la bruja no solo exigía miedo, sino también obediencia. Quería que el pueblo se quebrara, que se traicionara a sí mismo. Los días siguientes fueron un infierno. Los niños se enfermaban sin razón, los ancianos olvidaban sus propios nombres, y las cosechas se pudrían antes de ser recogidas. El pueblo estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando algunos comenzaron a señalar a Mateo. Decían que él estaba marcado, que la bruja lo había elegido, y que quizá entregarlo sería la única forma de salvarse. Mateo escuchó los rumores y sintió cómo el miedo se transformaba en rabia. No quería hacer un sacrificio, pero tampoco podía negar que la bruja lo perseguía. Una noche, decidió enfrentarse a ella. Caminó hasta el círculo de piedras y gritó: déjame en paz, no seré tu puente. La bruja apareció entre las sombras, con los cuervos revoloteando a su alrededor. Su rostro era hermoso y terrible, con ojos que ardían como brasas. Ya lo eres, respondió ella. No puedes escapar de lo que está escrito. Mateo cayó de rodillas, sintiendo que su cuerpo se debilitaba. La bruja extendió la mano y él vio, por un instante, un abismo oscuro abrirse frente a él, lleno de voces y sombras que lo llamaban. Con un esfuerzo desesperado, logró huir, pero al regresar al pueblo comprendió que algo dentro de él había cambiado. El padre Esteban lo miró con tristeza. Sabía que Mateo estaba condenado, que la bruja lo había marcado como parte del ritual. El pueblo debía decidir: entregarlo como sacrificio para sellar el círculo, o buscar otra salida que quizá no existía. La tensión se volvió insoportable. Las familias comenzaron a encerrarse en sus casas, temiendo que los vecinos los acusaran. La confianza desapareció, y el miedo se convirtió en sospecha. La bruja había logrado lo que quería: dividirlos, debilitarlos, hacerlos pelear entre sí. En lo profundo del bosque, Iskra reía. Cada lágrima, cada discusión, cada muerte, la fortalecía. El pacto prohibido estaba cerca de cumplirse, y el pueblo de San Lucio estaba a punto de caer en sus manos. El pueblo de San Lucio ya no podía soportar más. Las desapariciones, las muertes y las marcas extrañas habían convertido cada día en un tormento. El miedo se había transformado en rabia, y esa rabia en un deseo de venganza. Los hombres más fuertes se reunieron en la plaza, armados con antorchas, cuchillos y viejas escopetas oxidadas. El alcalde Ramiro habló con voz firme: no podemos esperar más. Si no la enfrentamos, nos destruirá uno por uno. El plan era simple: entrar al bosque, encontrar la cabaña y quemarla junto con la bruja. Nadie sabía si funcionaría, pero era mejor que quedarse de brazos cruzados. El padre Esteban intentó detenerlos, advirtiendo que enfrentarse a Iskra directamente era un suicidio, pero la multitud estaba decidida. El miedo había dejado de paralizarlos. Ahora los empujaba hacia la violencia. La noche elegida estaba cubierta por una neblina espesa. Las antorchas apenas iluminaban unos metros, y los árboles parecían cerrarse sobre ellos como guardianes silenciosos. Los hombres avanzaban con pasos pesados, mientras las mujeres y los niños se quedaban en el pueblo, rezando y llorando. Al llegar a la cabaña, la encontraron iluminada por una luz rojiza que emanaba de las ventanas. El aire estaba impregnado de un olor a hierbas quemadas y sangre seca. Con un grito de guerra, los hombres rodearon la casa y lanzaron las antorchas contra las paredes. El fuego comenzó a extenderse, crepitando con fuerza, pero entonces
la puerta se abrió lentamente. La bruja salió, envuelta en sombras que parecían moverse como serpientes. Su rostro estaba sereno, y sus ojos brillaban con un fulgor inhumano. «¿Creéis que el fuego puede detenerme?», dijo con una voz que hizo temblar la tierra. De repente, el viento sopló con violencia, apagando varias antorchas. El fuego que consumía la cabaña se extinguió como si nunca hubiera existido. Los hombres retrocedieron, aterrados, mientras la bruja avanzaba. Con un gesto de su mano, uno de ellos cayó al suelo convulsionando, hasta que su cuerpo quedó rígido y sin vida. El caos se desató. Algunos intentaron disparar, pero las balas se desviaban en el aire, como si una fuerza invisible las rechazara. Otros corrieron, pero las raíces de los árboles se alzaban para atraparlos, hundiéndolos en la tierra. La bruja reía, una risa que resonaba en cada rincón del bosque. Mateo, que había sido arrastrado por la multitud, sintió que la bruja lo miraba directamente. Sus ojos ardían en su mente, y escuchó su voz dentro de él: «Tú no puedes huir, tú eres mío». El joven cayó de rodillas, temblando, mientras la bruja se acercaba. Pero antes de que pudiera tocarlo, el padre Esteban apareció, sosteniendo un viejo relicario que había encontrado en los archivos de la iglesia. Lo levantó hacia ella y gritó una oración en latín. Por un instante, la bruja retrocedió. El relicario brilló con una luz tenue, y las sombras que la rodeaban se agitaron como si estuvieran heridas. Los hombres aprovecharon para atacar, lanzándose contra ella con cuchillos y palos. Pero apenas la tocaron, sus cuerpos se quemaron con un fuego invisible, cayendo al suelo como cenizas vivientes. La bruja levantó los brazos, y el cielo se oscureció aún más. Una bandada de cuervos descendió en espiral, atacando a los hombres con picos y garras. Los gritos llenaron el bosque, y el suelo se tiñó de sangre. El padre Esteban, desesperado, continuó rezando, pero el relicario comenzó a agrietarse. La bruja lo miró con desprecio y susurró: «Tu fe no puede salvarte». Con un gesto, el relicario se rompió en 1000 pedazos, y el sacerdote cayó al suelo, inconsciente. Mateo, viendo la masacre, sintió que algo dentro de él despertaba. Una fuerza oscura, la misma que la bruja había sembrado en su corazón, comenzó a crecer. Se levantó con los ojos brillando, y los cuervos se apartaron de él. La bruja lo miró y sonrió. «Así es», dijo, «ya estás listo». El pueblo había intentado cazarla, pero en lugar de destruirla, habían fortalecido su poder. La cabaña seguía intacta, los hombres estaban muertos o desaparecidos, y Mateo se había convertido en su elegido. Cuando los pocos sobrevivientes regresaron al pueblo, lo hicieron con el rostro desencajado y el alma rota. La caza había fracasado, y ahora la bruja era más fuerte que nunca. En lo profundo del bosque, Iskra celebraba. El sacrificio estaba cerca, y San Lucio estaba condenado. El padre Esteban despertó en la sacristía, con la cabeza vendada y el cuerpo débil. Había sobrevivido al enfrentamiento en el bosque, pero apenas podía hablar. A su lado, el alcalde Ramiro lo observaba con desesperación. El sacerdote, con voz quebrada, pidió que trajeran el manuscrito antiguo. Necesitaba leerlo de nuevo, porque estaba convencido de que allí se escondía la clave para entender a Iskra. El texto hablaba de una mujer nacida en el mismo pueblo hacía más de un siglo. Iskra había sido hija de una partera, criada entre hierbas y secretos. Desde pequeña mostró un talento extraño. Podía curar enfermedades con susurros, detener hemorragias con un toque, y predecir tormentas con solo mirar el cielo. Al principio, el pueblo la veneraba, pero pronto comenzaron los rumores. Decían que sus poderes no venían de Dios, sino de algo más oscuro. Cuando una peste azotó San Lucio, Iskra fue acusada de provocarla. La multitud, cegada por el miedo, la arrastró hasta el bosque y la condenó a morir en la hoguera. Pero antes de que las llamas la consumieran, Iskra pronunció un juramento: «No moriré. Volveré cuando el miedo sea más fuerte que la fe, y entonces todos me pertenecerán». El manuscrito relataba que, en el momento de su ejecución, una sombra descendió sobre el bosque. Los testigos aseguraron que la hoguera se apagó sola y que el cuerpo de Iskra desapareció entre la neblina. Desde entonces, el pueblo vivió con la leyenda de su regreso. El padre Esteban comprendió que la bruja no era simplemente una mujer con poderes. Había hecho un pacto con entidades que habitaban en la oscuridad, fuerzas que se alimentaban del miedo humano. Ese pacto le otorgaba inmortalidad, pero también la condenaba a buscar sacrificios para mantener su poder. Cada alma que tomaba era un tributo a esas fuerzas, y cada lágrima derramada la fortalecía. Mientras el sacerdote leía, Mateo escuchaba en silencio. Sentía que las palabras del manuscrito se dirigían a él. En la bruja lo había marcado,
porque necesitaba un puente, alguien que pudiera abrir la puerta entre el mundo de los vivos y el de las sombras. Y él, sin quererlo, se había convertido en ese elegido. Esa noche, Mateo tuvo un sueño revelador. Caminaba por un bosque interminable y al final encontraba un altar de piedra cubierto de símbolos. Allí estaba Iskra, esperándolo. ¿Quieres saber la verdad?, le dijo con una sonrisa cruel. Yo no soy solo una bruja, soy el eco de tu miedo, la sombra que siempre ha habitado en este pueblo. Cuando me expulsaron, no me destruyeron, me entregaron a la oscuridad, y la oscuridad me dio poder. Mateo intentó retroceder, pero el altar comenzó a brillar con una luz roja. Vio imágenes de los sacrificios pasados, a niños, ancianos, animales, todos entregados a las sombras. Comprendió que el pueblo había ocultado la verdad durante generaciones. No era la primera vez que Iskra regresaba. Cada 100 años su presencia volvía, y cada vez alguien debía ser entregado para sellar el pacto. Al despertar, Mateo estaba cubierto de sudor. Corrió a la iglesia y contó lo que había visto. El padre Esteban lo escuchó con atención y confirmó sus sospechas. El pueblo había mentido. Los ancianos sabían que Iskra regresaba cíclicamente y que el sacrificio era parte de un acuerdo ancestral. San Lucio estaba condenado desde hacía siglos. La revelación cayó como un golpe sobre los habitantes. Algunos lloraban, otros gritaban de rabia. El alcalde Ramiro acusó a los ancianos de traición, pero ellos solo bajaron la cabeza. Uno de ellos, con voz temblorosa, confesó: si no entregamos una vida, ella tomará muchas más. Así ha sido siempre. Así será siempre. El pueblo comprendió que estaba atrapado en un ciclo interminable. La bruja no podía ser destruida, porque no era solo carne y hueso, era el pacto mismo, la unión entre el miedo y la oscuridad. Mateo, desesperado, se sintió dividido. Parte de él quería huir, escapar de San Lucio y olvidar todo, pero otra parte, la que la bruja había tocado, lo empujaba hacia el bosque, hacia el altar, hacia el destino que parecía inevitable. El padre Esteban lo miró con tristeza. Sabía que el joven era la clave. Si Mateo se entregaba, quizá el círculo se cerraría y la bruja desaparecería por otros 100 años. Pero también sabía que hacerlo significaba condenar a un inocente. La revelación del origen de Iskra no trajo esperanza, sino desesperación. El pueblo estaba frente a una decisión imposible: repetir el sacrificio ancestral o enfrentar la furia de la bruja sin protección. En lo profundo del bosque, Iskra esperaba. Su sonrisa era la de alguien que ya sabía el final. El pueblo estaba dividido, atrapado entre la desesperación y la esperanza. El padre Esteban, debilitado pero aún firme, reunió a los habitantes en la iglesia. Con voz temblorosa, explicó lo que había descubierto en el ciclo de la bruja. Solo podía romperse con un sacrificio voluntario. No bastaba con entregar a alguien por la fuerza. Debía ser una decisión consciente, un acto de entrega que cerrara el pacto. El silencio fue absoluto. Nadie quería pronunciar la palabra que todos pensaban. Mateo, el joven, estaba marcado, elegido por la bruja, y su destino parecía inevitable. Pero, ¿podía alguien pedirle que se entregara? ¿Podía un pueblo condenar a uno de los suyos para salvarse? Mateo escuchó en silencio, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Sentía la presencia de Iskra dentro de él, susurrándole, tentándolo. Cada noche la veía en sueños, prometiéndole poder, inmortalidad y la posibilidad de escapar del miedo. Pero también veía los rostros de los niños desaparecidos, las lágrimas de las madres y el terror que consumía a su gente. Finalmente, se levantó. Si mi vida puede detenerla, entonces me entregaré. Las palabras cayeron como un golpe. Su madre lloró. El padre Esteban intentó detenerlo, pero Mateo estaba decidido. Sabía que no había otra salida. El pueblo entero lo acompañó hasta el bosque. En una procesión silenciosa, las antorchas iluminaban los árboles y el aire estaba cargado de un olor metálico, como si la tierra misma sangrara. Al llegar al círculo de piedras, la bruja los esperaba. Su figura era imponente, envuelta en sombras que se movían como serpientes. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo y su sonrisa era la de alguien que ya había ganado. Así debe ser, dijo con voz que resonó en cada rincón del bosque. El puente se entrega y el ciclo se completa. Mateo avanzó, temblando pero firme. El padre Esteban intentó rezar, pero la bruja lo silenció con un gesto. El joven se arrodilló frente al altar de piedra, y la bruja colocó sus manos sobre su cabeza. El círculo comenzó a brillar con una luz oscura, y el aire se llenó de gritos invisibles, voces de las sombras que reclamaban su tributo. Mateo sintió que su cuerpo se desvanecía, que su alma era arrancada de él.
Pero en ese instante, algo inesperado ocurrió. En lugar de entregarse por miedo, lo hizo por amor a su pueblo. Su sacrificio no fue una rendición, sino un acto de voluntad. Y esa diferencia cambió todo. El círculo tembló, las sombras se agitaron, y la bruja retrocedió, sorprendida. El sacrificio voluntario no solo cerraba el pacto, lo invertía. La oscuridad comenzó a consumirla, arrastrándola hacia el abismo del que había surgido. Iskra gritó con furia, extendiendo sus manos para aferrarse al mundo, pero la fuerza del sacrificio la arrastró. «No, esto no termina aquí», vociferó, mientras su cuerpo se deshacía en cenizas. El bosque se iluminó con un resplandor rojo, y luego todo quedó en silencio. Mateo cayó al suelo, sin vida, pero con el rostro sereno. Había cumplido su destino. El pueblo lloró su pérdida, pero también sintió un alivio profundo. La bruja había sido derrotada, y el ciclo se había roto. Por primera vez en más de un siglo, San Lucio estaba libre. El padre Esteban levantó el cuerpo de Mateo y lo llevó de regreso al pueblo. Fue enterrado en el centro de la plaza, y sobre su tumba colocaron una cruz de hierro. Los habitantes juraron que nunca olvidarían su sacrificio y que su memoria sería el escudo contra la oscuridad. Sin embargo, en lo profundo del bosque, las piedras del círculo permanecieron intactas, y aunque la bruja había sido destruida, algunos aseguraban que, en noches de luna nueva, aún podían escucharse susurros entre los árboles. El sacrificio había salvado al pueblo, pero la sombra de Iskra nunca desaparecería del todo, porque el miedo, como la oscuridad, siempre encuentra un camino para regresar.